Estoy en deuda contigo, Gabriel. Así que yo me acuerdo de mis deudas, por lo menos me acuerdo. No soy tan descarado. Con tanta cosa. Yo ahora vengo llegando igual hace poquito del colegio, así como Jorge, tenemos consejos los martes. Y es bien agotador escuchar ahí lo que se viene, cómo enfrentar a los estudiantes, cómo buscar estrategias para ayudarles también a ellos. Y también es formación para nosotros los profesores, así que siempre es bien trabajoso el ser profesor. Yo como estamos en la hora, ustedes que son parte del equipo, podríamos comenzar, ¿qué les parece? ¿O esperamos un poquito más? No, Eduardo, comencemos, ya estamos en la hora. Muy bien. Estamos bien. Vamos a comenzar entonces. Gracias. Darle la bienvenida como corresponde. Aquí tenemos la oración de Santo Tomás de Aquino. Me gustaría que alguno de ustedes la pudiera hacer, como lo hemos venido haciendo, sin prisa, con calma, sintiendo lo que vamos leyendo y que eso que leemos es oración para que el Espíritu Santo también nos preceda en el día de hoy, donde nosotros no somos los protagonistas, sino que en la Santísima Trinidad que va por delante, abriendo entendimientos, voluntades y disposición para el día de hoy. ¿Quién se anima a hacer esa oración? Sería voluntaria, es solamente leer y sería muy grato también escuchar a algunos de ustedes. Yo lo puedo hacer. Eduardo, ya Eduardo. Concédeme. Ya, al Eduardo habló primero, te ganaron. Ya. Ya tocayo. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender. Amén. Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Eduardo, por tu ayuda. De nada. Bien, hablaba con Jorge un poquito más temprano y le di más o menos lo que íbamos a hacer hoy, ya que yo creo que va a ser, yo creo que lo que hicimos la semana pasada fue muy bueno, siempre todo en vista de una mejora para comprender bien y todo eso. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar un poquito la experiencia que ustedes han tenido el día sábado, donde, como decía recién una hermana ahí, un grupo considerable de hermanos se reunió en la parroquia de Lourdes, en La Serena, con este retiro. Un resto, aquí también nos reunimos en Ovalle, en la parroquia La Inmaculada. Sería escuchar 2 o 3 testimonios o experiencias de aquellos que participaron en ese retiro. ¿Qué le significó o qué le impactó? ¿Fue buena la instancia? ¿Se supo aprovechar bien? Así que ahora yo dejo el micrófono abierto y como siempre así yo voy a hablar y al que yo le escuche la voz primero, le hacemos participar de su experiencia. ¿Ya? ¿Le parece? ¿Se comprende bien? ¿Puedo hacerlo, don Eduardo? Muy bien, 90, dale nomás. Yo me llamo Gladys. Dale Mire, 90. como le dije anteriormente, me encantó, voy a ser bien sincera, primera vez que asistí a este tipo de encuentros, me encantó el ambiente, la gente, la iglesia preciosa, la misa que hizo el padre también, Ariel, y después lo que hicimos con el otro padre, el salmo que nos dio. En realidad a mí me llegó mucho ese salmo, sentí como que era para mí. Me hizo ver muchas cosas que muchas veces uno no ve o no quiere ver. Me encantó, compartí con otras
personas que siempre nos vemos acá a través de los teléfonos nomás. Me pareció muy bonito y estoy esperanzada en el próximo que sea en agosto. Muy bien. Gracias, Gladys. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia? Eso nos sirve de como retroalimentación para seguir mejorando y seguir animando la vida pastoral. Distinguido profesor. Don José, este es de aquí del rebaño de nosotros. José Américo. José Américo. Sí, José Américo Manzano. Yo primero que todo, distinguido profesor y animador del retiro, quiero felicitarlo a usted. Ya. Creo de que el desarrollo del retiro dirigido por usted me llegó profundamente, ¿ya? Que fue muy asertivo y muy abierto a que participáramos nosotros, digamos, cada uno con su experiencia de fe en la iglesia. El desarrollo espectacular, la amistad, digamos, con la gente, la disposición, la misa, la culminación con la misa, con el Padre ahí. Creo que fue una linda experiencia. Y esperanzado de también continuar, ¿cierto?, en este curso donde he aprendido cualquier cantidad. Me declaro que era un ignorante de la Biblia, no la conocía. A pesar de, bueno, yo le había comentado a usted y a mis amigos de acá del Retiro Novalle que había estudiado en un colegio católico, que había tenido clases de religión y todas esas cosas, pero el conocimiento de la Biblia no lo tenía. Así que agradecido a usted, agradecido al Padre, digamos, también que nos ha hecho clase, ¿cierto? Y verdaderamente me contribuye mucho a mi acercamiento a nuestro Señor a través de la palabra. Así que muchas gracias, Eduardo. Muy bien, José. El último, ¿qué podría compartir? Aló, Doña María. Machi. ¿De Buenas dónde, noches, de dónde es usted? de la capilla Nuestra Señora de Lourdes de la parroquia Montepatria. Ah, están de fiesta, están Del en Tome novenas. Alto. Sí, pero soy de la capilla en el Tome Alto. Ah, Sí. ¿la Ah, misma que vino el sábado? sí, Esa, digo la que vi. creen, Ya. sí. Perfecto. Dígame, ¿qué le gustaría compartir con los hermanos aquí en este momento? Y primero que nada, primera vez que yo participo en un encuentro, en un retiro, y muy bonita experiencia, enriquecedora. Y la reflexión que se hizo en forma personal y grupal de los textos de los discípulos de Maús y del Salmo, Ujú. me llegaron el Salmo muy profundamente. No lo había leído ese Salmo. Entonces, como experiencia muy buena, igual felicitarlo a usted por el retiro y también por los cursos, por estas clases que nos da, porque las hace hacer muy amenas y yo creo que todos entendimos lo que es necesario que debemos saber, porque como dijo don José, en los cursos cada día vamos descubriendo cosas nuevas y sí veíamos que somos bien ignorantes en los conocimientos más profundos de la Biblia. Eso sería. Muy bien, señora María. Yo creo que al final, como resumen, podríamos decir que donde se hicieron estas experiencias el día sábado, fue de mucho encuentro, de una apertura, como hemos dicho aquí, y como dice la oración de Santo Tomás, esta apertura al aprendizaje, entender, asimilar, y creo que eso es un factor fundamental cuando uno quiere aprender algo, ¿no? Tener esa disposición a aprender. De repente uno puede decir, hoy un profesor que hable de esto o los contenidos que sean, se las sabe todas, y no.
por lo menos en mi experiencia, que yo siempre voy encontrando también elementos nuevos que también van enriqueciendo sin duda mi experiencia cristiana, más que mi experiencia netamente de intelectual. Yo creo que sin duda Dios pasó ahí, se marca un presente importante, y como decía yo al principio, vamos por buen camino. Cuando uno deposita estos proyectos, estas formaciones, cuando uno la proyecta apoyados en el Espíritu Santo, apoyados en la riqueza que tiene la iglesia, se hace fecundo, ¿ya? Y eso es bonito, ¿ya? Porque no solamente mérito humano, sino que aquí hay una acción que es del Espíritu Santo, y sin duda la madre que nos acoge, que es la iglesia, procura de que sus hijos tengan buena formación, que sepan bien comprender elementos importantes que enriquecen la fe, también enriquecen a la hora de poder dar un sentido más lógico y experienciante de lo que es la fe. Así que igual le doy las gracias por los distintos lugares donde ustedes se reunieron, y a seguir adelante. Creo que hay una fecha nueva, se va a anunciar con tiempo, el lugar, cómo lo vamos a hacer. Y como decíamos recién, tener esa apertura o esa disponibilidad a lo que el Señor nos vaya suscitando, ¿no? Uno nunca termina de aprender, nunca. Así que no se sientan así como que les va a costar, como que es difícil, no. O sea, aquí lo que más importa es la disponibilidad de espíritu que podamos tener para que Dios nos vaya educando. Mira, aquí nos recuerda la Paula, el 23 de agosto es el próximo retiro. Yo creo que va a ser quizás como el del sábado pasado, que a lo mejor van a ser simultáneos. Eso también ahí seguramente de a poquito nos van a ir aclarando esto. Bien, pues, ¿alguien recuerda qué tarea o qué pregunta en específico, aunque los de aquí de Bahía se los adelanté, le hice el regalo anticipado? ¿Qué pregunta dijimos que la fuéramos meditando, contemplando, y que la fuéramos a responder con nuestras propias experiencias, no meramente conocimiento intelectual, sino que como base nuestra propia experiencia de fe, nuestra experiencia de iglesia y de nuestros encuentros con Jesucristo? ¿Alguien recuerda qué pregunta fue? ¿Quién es Dios para nosotros o para mí? ¿Quién es Dios para ti? Muy bien, Francisco. Oye, ¿y tú te gustaría compartir tu respuesta a la pregunta? Sí, claro. ¿Quién es Dios para ti? ¿La respondo con mis palabras o con lo que respondí en la tarea? No, con las tuyas. Lo que está escrito, mira, Ya. como dijo por ahí alguien por ahí, lo que está escrito, escrito está, así que es bueno escuchar tu palabra. Aquí está. ¿Ya? Ya, bueno, aprovechando, de verdad, bueno, muchas gracias a todo el equipo primero, pero bueno, voy a la pregunta. Yo tuve la bendición de tener mi papá y mi mamá que son cursillistas, Mira. y ellos desde pequeños me inculcaron que tenía otro papá. Y eso para un niño, bueno, de repente es medio complicado al principio, pero me inculcaron que ese otro papá era Papá Dios. Ustedes le dicen Entonces, papá desde Dios. ese entonces, sí, Papá Dios. Sí. O sea, es decir, que desde ese entonces ya yo entiendo que tengo un papá mayor a mi papá terrenal, pues que me mandó justamente Papá Dios. Y tuve el privilegio de que ellos pues también me ayudaran desde ese entonces a cultivar mi fe, sobre todo con lo del Niño Jesús en Navidad, los regalos, cómo nacía y todo esto, ¿no? Yo soy venezolana, por si no lo saben, pero en Venezuela tenemos mucho la tradición, no como aquí que es el viejito pascuero, sino más bien allá el Niño Jesús el que lleva los regalos. Claro. En Navidad. Entonces, eso de que el Niño Jesús trajera los regalos, me causaba a mí mucha inquietud y preguntaba mucho a mis papás sobre eso. Después de esa etapa vino la etapa esta adolescente, donde tuve también el privilegio de estar en pastorales juveniles, familiares, dentro de la iglesia, participar en muchas actividades. Y en este entonces yo
más bien noté a Jesús como mi compañero, como mi amigo, como mi apoyo, ¿no? En esta parte de adolescencia. Para mí era así en ese momento. Luego, estoy haciendo como un resumen rapidito, pero luego, al tener mayoría de edad, pude hacer, gracias a Dios, mi cursillo de cristiandad. Y ahí, bueno, profundicé un poco más la fe, profundicé muchas cosas e incluso hasta estuve indagando sobre mi vocación sacerdotal. Luego me casé y casado le pedí a Dios que me ayudara a llevar a mi esposa al cursillo. Luego del cursillo, pues participé mucho tiempo en la iglesia y bueno, para nosotros fue un apoyo enorme incluir a Papá Dios en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio, hacerlo parte de nosotros. Y bueno, en esta última etapa es la etapa que más es como que se ha reinventado mi fe, porque para mí Papá Dios ahora es mi refugio, mi fuerza, la persona que me toma en cuenta, que me incluye por todo esto de ser extranjero, la persona que ahora entiendo que su hijo fue extranjero como yo, y pues las cosas que sufrió Jesús como extranjero, porque también en cierta forma yo también las he sufrido como extranjero. Entonces, eso pues me sensibiliza mucho desde este punto de vista, y ahorita lo que más significa para mí es que Jesús es mi refugio, es mi lugar seguro en este momento. Súper bien, Francisco, te agradezco porque son respuestas sinceras, se dan cuenta que no son elaboradas, sino que es nuestra propia existencia, nuestra propia vida que las colocamos en común, y eso es un tesoro maravilloso. Y que podamos descubrir a Dios presente como Papá Dios, como dice súper bonito Francisco, como él ha sido protagonista de su historia, de su vida, cómo se ha ido construyendo, y que aquí las dos personas fundamentales para él han sido sus papás. Y ahí podemos ver claramente lo que hemos hablado en estos talleres, de cómo Dios suscita personas muy importantes para nosotros y que nos han llevado a Dios o que nos han mostrado a Dios. Y eso es un tesoro maravilloso que lo tenemos que saber agradecer, custodiar, alimentar y compartir. Y compartir porque, como dice Francisco, ya tiene su familia y la misión continúa, ¿no? Con un nuevo escenario más personal, pero la misión es la misma, que es transmitir la fe y compartirla en su familia. Gracias, Francisco, por tu respuesta. Súper bien. ¿Algún otro hermano quisiera responder a esta pregunta que se hizo? ¿Quién es Dios para ti? Yo le puse súper cortita, profe, nomás resumí todo. Muy bien, Pilar, puedes compartir. Mire, yo le puse que Dios para mí es amor y misericordia, porque durante toda su vida he sentido su amor, desde mi infancia hasta ahora actual, y su misericordia también. Porque a veces me he caído, el Señor, he sentido su presencia, me abraza, me sostiene siempre, me fortalece su palabra, y su amor tan grande me hace ser feliz. Siento su amor en lo que miro, en lo que me pasa, y a lo largo de mi vida yo creo que siempre Él ha estado conmigo, su presencia. Por eso yo le coloqué amor y misericordia. ¿Quién es Dios para ti? Amor y misericordia. Muy bien, y ese día la Pilar compartió igual en la Pili de aquí de Valle, y compartió con nosotros ahí en la Inmaculada, y fue muy Vengo potente saliendo del trabajo. sí, muy potente lo que nos compartió, y un poco lo que nos decía Francisco, cómo uno también pone su vida en la mano de Dios, cómo uno lo va descubriendo, como se ha dicho, como un papá, como un Dios que es amor, que es misericordia, porque eso es Dios, ¿no? A Dios no tan solo se le comprende desde el intelecto, así como un poco que nos enseña súper bien Santo Tomás, sino que también de la propia experiencia personal.
Y yo cuando estábamos aquí en Ovalle les compartía, hoy hay un momento en la vida, a veces hemos tenido encuentros súper profundos con Dios y la intención de esto era compartir esos momentos, ¿ya? Y eso es lo que van nutriendo nuestra fe, lo que nos van robusteciendo. Y cuando uno está como triste, bajoneado, como se dice hoy en día, uno puede remontarse a esos acontecimientos, a esos hechos concretos, como lo ha contado Pili y Francisco, y es como que uno revive, porque han sido experiencias de fe. Y eso es lo importante, son experiencias de fe que de alguna manera u otra también Dios se ha valido de tanta cosa. San Agustín, que es uno de mis favoritos, también dice que Dios se ha valido de mucho para que tengamos encuentros con Él. Y San Agustín dice, incluso el pecado. Sí. ¿Ya? Porque también Dios ahí está en esa debilidad nuestra, en esa fragilidad nuestra, en ese aguijón, como dice San Pablo. Dios también está ahí, en el sufrimiento, también está en la cruz. No tan solo cuando hemos triunfado, cuando estamos súper bien, sino que también en la aflicción, ahí también está Dios y lo podemos comprender y entender también con mucha facilidad. Bien, hermanos, parece que me falta uno, hice dos, ya uno, vamos, antes de seguir con lo que estábamos. El DJ ahí nos está moviendo las diapos. ¿Quién quisiera compartir? Breve, porque habíamos dicho 3 y van 2. Yo, ¿Quién es yo? Rita, de la ¿De parroquia San dónde? Luis Gonzaga. Coquimbo City, muy bien. Bueno, para mí Dios es mi creador. Ya. Y aparte de eso, es fuente de toda vida porque Él creó todo lo que es el universo y yo me admiro de las maravillas que Él hace, sea todo lo que es cuando amanece, los atardeceres, los animalitos, todo eso, las maravillas que creó el Señor y Él está en todas partes. Un Dios de amor, ¿cuánto se llama? Es mi protector y mi guía. Porque Él, yo siento, cuando tengo que tomar alguna decisión, Él me dice por dónde tengo que ir o lo que tengo que hacer. A veces me habla en silencio porque yo así lo siento. Es mi salvación, ya es mi misericordia infinita. Y siempre está cuando lo necesito. Siempre, siempre, siempre. Nunca me ha dejado sola. Así que tiene su tiempo. Él tiene sus tiempos. Y yo lo Así respeto. es. Yo lo respeto. Así que eso para mí es un amor Bien. infinito. Lo amo. Bien, Rita, así como dice el profeta Isaías, los tiempos son de Dios y no son los nuestros, ¿ya? Exacto. A no desesperarse ni angustiarse gratis, sino que, como lo decía muy bien Rita, los momentos de Dios son los de Él, así que no tengamos miedo de eso. Así que agradezco ahora sí a los que han compartido y le voy a invitar a que eso aún no lo vamos a ver. Avancemos, porque avanzamos bastante ese día, un poquito más, más. No, mucho. A ver, donde estaban las dos partes de la... Ahí vamos a retomar, desde ahí lo demás ya lo hemos visto y les vuelvo a repetir, estos son contenidos, elementos que se les van a enviar, cuando sea el momento oportuno, ahí la van a enviar, el equipo ABP lo va a hacer. Ese día yo les pregunté cuál es la estructura de Marcos, dijimos que distinto a lo que yo les preguntaba, estas son las dos partes que nos van mostrando que se divide el Evangelio de Marcos. Hay una estructura, es verdad, pero estas son las dos partes, si podemos decir, que nos pueden ayudar a comprender de mejor manera el Evangelio de Marcos. La primera parte dice, ¿cuál es el objetivo o lo central de la primera parte? Es, ¿quién es Jesús? ¿Ya? Y el tema de esos primeros 8 capítulos es descubrir la identidad. ¿Quién es Jesús? Y los primeros 8 capítulos de Marcos nos van mostrando la identidad de Jesús porque él como que lo vamos conociendo a través de esos capítulos. ¿Ya? Y ahí vamos a descubrir mucha riqueza, muchos contenidos que nos van a ir ayudando a comprender mejor la identidad de Jesús, su rol, su protagonismo, lo que él ha hecho y lo que pretende, ¿no? Es conocer ahí a Jesús. Y en la segunda parte, que es Marcos, del capítulo 8 y el 16, ¿qué sería lo medular? ¿Qué vino a hacer? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Esas son como preguntas que nos van ayudando también a comprender mejor estas dos partes importantes del Evangelio de Marcos. ¿Qué vino a hacer Jesús?
y qué significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es una cuestión sentimental de una mera adhesión a Jesús, sino que tiene sus requisitos, tiene también sus desafíos, que son de siempre, ¿ya? Cuando digo que amo a Jesús o que amo a la iglesia, etcétera, etcétera, como ustedes han compartido, tiene también una parte fundamental, es ir tomando conciencia, ¿qué significa seguir a Jesús? Si Jesús decimos que es, así como ustedes lo compartían recién, los 3 hermanos que hablaron, y se lo vuelvo a agradecer, si yo estoy diciendo que Jesús es amor, de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, que Dios es un papá, eso yo lo tengo que manifestar. Se tiene que relucir en mí eso, ¿ya? Porque si yo digo que Dios es amor, es misericordia, es bondad, y hago cosas distintas, ahí hay un cable que está haciendo cortocircuito, y se supone que aquí tiene que estar todo unido, como veíamos en uno de los vocabularios, que me iba haciendo la palabra metanoia. ¿Recuerdan? La metanoia, que esta comprensión, esta evidencia de manera coherente entre lo que yo creo y entre lo que yo hago, ¿ya? Eso es la metanoia, como veíamos un día de los primeras clases que fuimos dando, ¿ya? Eduardo, Dígame. sí, una pequeña consulta, una duda que tengo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Siempre se ha dicho que para seguir a Jesús hay que dejarlo todo. Y entiendo que los apóstoles más o menos hicieron eso. Pero, ¿qué pasa con la persona que tiene familia, la persona que tiene hijos, la persona que tiene esposa legal y sacramentada? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo la va a dejar, digamos? ¿Cómo vas a dejar a la familia votar, a la señora votar para seguir a Jesús? ¿Cómo lo puede seguir una persona que tiene familia? Mira, gracias a Gonzalo, muchos querrían dejar a la mujer votar. Yo creo que más de algunos sería feliz. Pero aquí o al marido, o a la suegra, o al hijo, y se acaban las complicaciones. Es como lo que dice el mandamiento, o sea, al final, es amar a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza y con todo el alma, como veíamos en una parte del Evangelio de Mateo, que es el Shema, que está en el capítulo 6 del Deuteronomio. ¿Qué significa eso? No significa que dejemos papá, mamá y todo como se puede comprender hoy en día, sino que saber colocar a Dios en el lugar que corresponde, ¿ya? Es saber quién debe ir en primer lugar en mi vida. Lo que no significa que yo tenga que dejar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos o posponerlo, sino que saber bien el orden. Dios es lo primero y el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero como somos terrícolas, de carne y hueso, frágiles, débiles, colocamos nuestra razón, nuestro proyecto, nuestra vida, mis antojos, mis puntos de vista, y quizás después, colocamos a Dios. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en el monte, ahí es un relato muy, muy potente, que tiene mucho que ver con lo que nos consulta Gonzalo. ¿Por qué Dios en ese entonces le pide a Abraham a sacrificar a su hijo? Es porque Abraham ha colocado a su hijo como lo primero. Ya ha hecho, por decirlo de alguna manera, ha hecho una idolatría de su hijo, que recordemos el contexto de Abraham, viejo, su esposa vieja, no tenían hijos, no tenían tierra. Dios le da lo que más anhelaban, que es el hijo y la tierra, pero hay un momento de la historia en que yo creo que Abraham está tan emocionado y tan contento de ver una palabra cumplida, porque Dios es aquel, queridos hermanos y hermanas, Dios es aquel que promete y cumple. Y es lo que le pasó a Abraham. Pero Abraham va colocando a Isaac por sobre lo que Dios le había dicho, lo que le había dado. Y este sacrificio de Abraham a Isaac, Dios lo pone de cierta manera a prueba. Y cuando lo va a sacrificar, Dios le dice, detén tu mano y no sacrifiques a tu hijo. Y dentro de un monte, de una zarza y un animal enredado, y sacrifica a ese animal. Es decir, que Dios ahí probó el corazón de Abraham, y Abraham también aprendió de que lo primero en la vida debe ser Dios, ¿ya? No sé si me logro explicar, pero es colocar siempre a Dios como causa primera.
sin, Sí, desme- totalmente. sin desmerecer el rol que tenemos como esposos, como padres, también en nuestro trabajo. Tenemos tanta idolatría, y eso también, yo creo que también es una enseñanza desde de esa perspectiva del relato de sacrificio de Isaac, es donde sacrificar la razón y dejar que actúe el espíritu. Y nosotros, como todos pasamos por la razón, es ahí donde comemos caldo cabeza, porque estamos llamados a vivir en el espíritu, ¿no? Con discernimiento, con criterio, un criterio cristiano, obviamente, eh, y colocar a Dios como lo primero. ¿Y quién tiene a Dios como lo primero, como lo único, que lo ama con el corazón, con la mente, con la fuerza? Los demás se da por añadidura, y lo dice la palabra de Dios. Como también dice el Sermón de la Montaña, ¿no? Nuestro Padre Celestial, como estas aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso es vivir en la providencia, en que Dios provee en cada cosa. Pero como estamos de carne y hueso y tenemos tanta idolatría, a veces nos confundimos, nos extraviamos. Primero el trabajo, primero la plata, primero aquí, primero allá, y cuando me acuerdo, y si necesito algo de parte de Dios, que algo que me está premiando, coloco a Dios. Tenemos como una relación comercial con Dios, que mientras a mí me falta algo, yo me relaciono, me acuerdo con Dios. Quizá aquí de los 70 y tantos que estamos conectados, quizá hay uno que lo hace súper bien y lo tiene súper claro, y eso es genial. Pero por lo menos a mí me cuesta muchas veces poner a Dios en el primer lugar, porque está primero mi trabajo, mis tiempos, mi familia, mis proyectos. Pero después uno aprende y va reconociendo con humildad que quizás estoy un poco extraviado, y vuelvo a colocar a Dios como lo primero, y lo que me causa fatiga, preocupación, temores, se disipan a la hora que yo coloco a Dios como lo primero. ¿Ya? Eso es, no abandonen a su familia, no abandonen a su esposa, ni a sus hijos, ni nada, porque ahí donde están hoy es el lugar que Dios le ha dado a ustedes para hacer una bonita misión, y esa misión hay que hacerla bien. ¿Ya? Muchas gracias, Eduardo. De nada. Para que lo digan después que en la clase de Biblia nos dijeron que teníamos que dejar a la mujer. Eso yo no lo he dicho, ¿ah? Bien, avanzamos. Ahí tenemos una estructura teológica del Evangelio de Marcos. Si ustedes se pueden dar cuenta, es muy parecido a lo similar, pero también está una mirada teológica. ¿Quién es Jesús? Cristo igual al Mesías, y Jesús es el Hijo de Dios. Esos son los parámetros teológicos que se mueve San Marcos en su Evangelio. ¿Quién es Jesús? Cristo, el Mesías, ¿ya? Más el Hijo de Dios. Esos son los parámetros que Marcos nos va enseñando, o la propuesta que nos hace el Evangelio de Marcos es descubrir a esto. Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el centro. Vamos a ir, ya le hemos dado cuenta qué criterios o cuál es la intención de Mateo. Ahora estamos viendo cuál es la intención, o cómo Marcos nos propone esta imagen de Jesús, o la persona de Jesús, ¿no? Encarnado en el seno de la Virgen María. Descubrirlo como el Cristo, como el Mesías, y obviamente como el Hijo de Dios. ¿Se comprende bien? ¿Alguna duda? Recuerden que esa es una estructura teológica del Evangelio de San Marcos. ¿Avanzamos? Muy bien. Ahí también otro día veíamos, y alguien lo respondía muy bien, qué simboliza, o qué símbolo podemos reconocer el Evangelio de Marcos. Y ahí, ¿qué imagen podemos ver ahí? ¿Qué logran ver ahí en esa imagen? Un león alado. Un león alado. Ese es el símbolo del Evangelio de Marcos. Si ustedes quieren, vamos a ir viendo, la simbología que tiene cada profeta, cada evangelista. ¿Ya? Avanzamos. Recuerden que esto se les va a enviar. Si es que no alcanzan a anotar, no se preocupen, porque eso se les va a enviar. El tema central es San Marcos. ¿Qué nos dice? Con la letra que son un poquito más grande. Los hechos de Jesucristo, destacándolo como el siervo de Dios en acción, que viene a dar su vida en rescate de muchos.
incluyendo a los gentiles, ¿ya? Ese es un punto importante de San Marcos, incluyendo a los gentiles. ¿Alguien podría compartir qué se comprende o qué se contendía en aquel entonces el mundo de los gentiles? ¿Quiénes eran? Eran las personas que no creían por diversas razones. Y ahí tengo una duda yo, perdón Eduardo, me tomé la palabra. Si los gentiles es lo mismo que paganos. Sí. Profe Eduardo, yo tenía entendido que los gentiles son a veces mamá judía y papá romano o viceversa. Sí, podría haber sido, pero aquí cuando hablamos del evangelio de los gentiles son aquellos, como dice Gonzalo, que no eran bien judíos, bien no profesaban una fe así como tan marcada como el pueblo judío, ¿ya? Como los gentiles, los judíos, los de afuera, ¿ya? ¿Alguien me puede seguir leyendo lo que dice ahí Jesús en acción? ¿Alguien podría leerlo? Un valiente o una valiente. Mi pantalla es tan pequeña porque yo estoy del teléfono, entonces lo veo mucho. Otra hermana. Yo puedo leerlo. A ver. Ya, no sé quién es. Yo, Valeria. Ya, Valeria. Comienza a leer tú, Valeria. Ya. Tema central de Marcos. Los hechos de Jesucristo destacándolos como el siervo de Dios en acción, que vino a dar su vida en rescate por muchos, incluyendo a los gentiles. Jesús en acción. Mateo. Relato, perdón, que ahora sí que está chiquitito. Relato al discurso. Marcos narra la acción como hijo del hombre, como siervo de Dios que vino a servir, mostrando sus emociones, compasión, indignación, angustia, dolor. 40 más veces la palabra, eso sí que no lo veo. Eutos, gracias. Luego, inmediatamente, orientado a los gentiles, explica las cuestiones judías utilizando palabras latinas. Claro, recordamos que, gracias Valeria. Gracias. El otro día habíamos hablado de esto, de cómo en el Evangelio de Marcos este término euthos se refiere a que se repite más de 40 veces en el Evangelio de Marcos, y ese euthos significa luego, inmediatamente, ¿ya? Estos son datos que también nos van ayudando a comprender la estructura o el contexto, como decíamos el otro día, en que fueron escritos los evangelios, ¿ya? Recuerdo que cada autor escribió bajo un contexto propicio que le tocó vivir en aquel entonces, y como también una vez alguien de aquí de los que se conectaba dijo muy bien, también hay escuelas, es decir, que un grupo de personas acompañaba, en este caso Marcos, y esta escuela de Marcos fueron construyendo lo que tenemos hasta el día de hoy como libros. Recordemos que estos evangelios tienen de muchos siglos de data, pero también hay palabras, como dice ahí, latinas, que se van incorporando. Por eso cuando el Padre Cristian, yo creo, cuando les dijo la Biblia está escrita en griego, en arameo, en latín, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque esos elementos son los que se fueron incorporando a la hora de construir o de concretizar un texto. Recordemos que estos textos que conocemos nosotros y que manejamos en la Biblia, primeramente, fueron narrados de forma oral. Y después se cristalizó, por decirlo de alguna manera, en los textos que conocemos nosotros, y no en español, sino que en los idiomas propios de allá. En hebreo, después en el griego, y después pasó al latín, y del latín después en las lenguas vernáculas. Recordemos que recién en el Concilio Vaticano II se aprobó o se dio esto de que cada nación tuviera los libros en su lengua vernácula, es decir, que cada país tenga la Biblia o textos litúrgicos en el idioma que habla cada país. Digamos, si nosotros fuéramos chinos, tendríamos todas las Biblias en cantonés. Si fuéramos, no sé, de Francia, estaría todo en francés. Pero como somos españoles,
tenemos todo en nuestro idioma que es tan bonito que es el español. Es cierto que el idioma más bacán es el español porque tiene una riqueza enorme, tenemos un montón de palabras tan lindas que hay que saberlas aprovechar. Y como decíamos ahí de los gentiles, son todos aquellos que no son los judíos, ¿ya? Son los que están lejos. Y recordemos lo que decía Mateo en el capítulo final. Son aquellos que estaban lejos y Dios los envía a los gentiles, a los paganos, a evangelizar. No los manda ahí a la esquina, sino que bien lejos, ¿ya? ¿Podemos avanzar? Hay unas peculiaridades. ¿Quién se anima a leer esos puntos? Que al final estas peculiaridades son los grandes eventos narrados en Marcos. Aquí más o menos es relatar los grandes eventos que se relatan en el Evangelio de Marcos. Ahí está el tema que trata, que desarrolla en su Evangelio, y también hay, entre paréntesis, obviamente, que son los mismos capítulos. ¿Alguien que nos pueda cooperar en eso? Yo. Rosita, ya Rosita. Ya dice grandes eventos narrados en Marcos. Juan el Bautista prepara el camino. Bautismo y tentación de Jesús. Escogiendo los 12. Alimentación de los 5.000. Rosita, ¿Sí? esperemos un ratito. Bueno, va a pedir que lo que tienen el micrófono encendido, que lo apague. La Graciela Díaz, que lo pueda apagar, por favor. Porque la Rosita está leyendo acá y se escucha la interferencia. Gracias. Ya, Rosita, puedes continuar. Ya. Repito, escogiendo los 12, alimentación de los 5.000, la transfiguración, la entrada triunfal, la última cena, arresto de Jesús, juicio y muerte, la resurrección. Ven, esos son los grandes temas que desarrolla San Marcos dentro de su estructura del libro de su autoría, ¿ya? Juan el Bautista prepara el camino, el bautismo, tentación, la escogida de los 12, la alimentación de los 5.000, la transfiguración, la entrada triunfal, la última cena, arresto de Jesús, juicio y muerte, y obviamente lo que es la resurrección. Una pregunta, esto ya es bien sabido lo que es la estructura y de las partes importantes que tiene San Marcos. Me gustaría escuchar a uno de ustedes, sobre todo en este punto, el 2, que habla bautismo y la tentación de Jesús. ¿Alguien podría compartir cuáles son las tentaciones que Jesús gana o que el demonio lo tienta? ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 tentaciones? Ahí dice que convierta, como tiene hambre, si mal no recuerdo, que convierta la piedra en pan. Ya. Después le dice que si se arrodilla ante él, le va a dar todo. Y la otra es que si se tira del precipicio, él no le va a pasar nada. Ya. Y le dice, no tientes a tu Dios. ¿Es eso? Me equivoqué de evangelio. Si usted dice que eso sí será, pues. Mire, muy bien, muy bien. Otra hermana ahora. ¿Qué creen ustedes que significan esas 3 tentaciones? ¿O qué nos quiera decir ahí el evangelista con esas 3 tentaciones? Yo creo que muestran la humanidad de Jesús, que a pesar de que Él es hijo de Dios y que es Dios, también es hombre. Y como hombre también enfrenta las tentaciones que enfrentamos, entre comillas, todos nosotros, hablando desde una perspectiva de que Él es el hijo de Dios y nosotros no, po. O sea, sí, pero no como Él, po. Entonces habla como de eso, como de la necesidad de mostrarle que también es humano y por eso mismo lo tienta. Exactamente. Oye, Valeria, ¿y te acuerdas tú cuáles son las 2 naturalezas que tiene Jesús? Humana y divina, si no me equivoco. ¿Y nosotros? También, no, ahí sí que me pillo, no me acuerdo. A ver, déjame pensar. Yo lo tengo por ahí. Pregúntale a Wikipedia. No, estoy con el computador. Miren, nosotros ya compartimos una naturaleza sin duda que es la humana, y estamos llamados también a vivir en plenitud de esa naturaleza divina, quizás no en las categorías mismas de Jesús, sin duda, pero estamos llamados también a eso.
¿ya? Y en nuestra estructura humana, y como persona, somos cuerpo y somos alma, ¿ya? Y muchas veces nos hemos preocupado de manera especial, o a veces mucho más de lo que es especial, de lo que es nuestra dimensión humana carnal, ¿ya? Y la que la tenemos así al debe es nuestra dimensión espiritual, ¿ya? Por eso quizás nos cuesta decir, yo no soy como Jesús, o porque yo no tengo la fe de Jesús, o porque yo no voy a llegar al cielo, porque yo no soy tan bueno, que yo soy tan malo, y que aquí y que allá. Y estamos llamados también a alimentar y a fortalecer nuestra dimensión espiritual, porque somos cuerpo y somos alma, somos una unidad. No somos netamente carnes, o solamente carnes, sino que también somos carne y espíritu. Yo a veces a los niños en el colegio les digo, ya niños, así como procuramos, no sé si los he dicho ya, alimentarnos todos los días, beber agua todos los días, ducharnos todos los días, eso es súper bien, porque estamos cuidando nuestra imagen, lo que Dios ha creado, ¿no? Es la autoestima, todo lo que se conoce ahí. Y les digo a los chicos en el colegio, pero también, y de la misma manera, y de manera más especial también, debemos potenciar nuestra dimensión espiritual. Y yo le pregunto a eso a los niños, chiquillos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra dimensión espiritual? Y como aquí tengo puros estudiantes jovencitos, me gustaría que lo pudieran hacer. ¿Alguien puede decir de qué manera podemos fortalecer nuestra dimensión espiritual? Si ya la humana sabemos que la hacemos. ¿Cómo podemos A través de fortalecer la nuestra oración y vida? la palabra. ¿Cómo, Valeria? A través de la oración y la palabra. Muy bien, ¿qué más? Realizando buenas obras. Muy bien, ¿qué más? Yendo a la Eucaristía. Muy bien, ¿qué más? A través de los sacramentos. Súper bien, Carlos. ¿Qué más? Amándonos. Muy bien. ¿Qué más? Con obras de misericordia. Amar al prójimo como a ti mismo. Muy bien, lo que habíamos hecho recién. Ahora, Intentando cumplir los mandamientos. cumpliéndolo, no aquí intentándolo. ¿Ya? Es que todos los días somos Sí, seres pero no hay que imperfectos. quedarse instalado ahí. Tenemos que- La obra de misericordia corporal y espiritual. Las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Muy bien, se dan cuenta que esas son maneras que tenemos de robustecer o de fortalecer también nuestra dimensión espiritual, a no descuidarla. Ser hombres y mujeres de oración, ¿ya? Ser hombres. Profesor, ¿Quién me habló? yo, Héctor, ¿De dónde eres tú, Héctor? La Serena. La Serena. Yo Dígame. quería hacer una acotación en cuanto a las tentaciones. Dígame. De acuerdo a las circunstancias, en pleno desierto, muchos días, ¿cierto? Un ser humano a lo mejor peca. Dice sí, 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 y sale del sufrimiento físico, mental, va a tener agua, va a tener poder, va a tener riqueza, va a tener todo. Y él, pese que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Él distinguió primero el mal. A lo mejor yo no voy a saber con quién estoy tratando, no voy a saber si es buena o mala la persona, si la oferta que me está haciendo es de corazón o bien en forma maliciosa, pero Jesús observó eso y dijo no, se mantuvo pese a que era su cualidad humana. Ese es mi aporte. Muy bien, Héctor. Le doy un 7 al que me pueda o nos pueda compartir con humildad qué significa tener discernimiento. Saber filtrar las cosas que hacemos y decimos, como cernir la harina, una cosa así. Sí, puede ser. Tener claridad. Ya. Distinguir lo bueno de lo malo. Muy bien. Diferenciar, Muy bien. diferenciar lo bueno de lo malo. Exactamente. La capacidad de entender. ¿Cómo? La capacidad de entender. La capacidad de entender. El Gonzalo dijo súper bien la respuesta igual. ¿Alguien más lo quiere compartir? Perdón,
La capacidad de discernir. La capacidad de discernir. ¿Ustedes creen que Jesús usó discernimiento para comprender si lo que le estaban diciendo era de parte de Dios o del demonio? Obvio. Sí. Pregunta clave. ¿Nosotros sabemos discernir? ¿Sabemos discernir nosotros? Eduardo. No siempre. Sí. No Sí. siempre. Eduardo, pero sí. A veces pecamos. Muy bien. A ver, Sí. Gonzalo. Sí, no sé, yo tengo una duda. Si Jesús tiene naturaleza divina, no tiene necesidad de distinguir lo bueno de lo malo porque él ya lo sabe. Lo sabe desde ahora y para siempre, porque también es Dios. Los que tenemos que discernir somos nosotros, que no tenemos un conocimiento progresivo en la vida, en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos discerniendo. Pero en el caso de Jesús es difícil, porque como él tiene naturaleza divina, ya lo sabe ya, o debería ya saberlo. Sí, pero recuerda que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre fue como nosotros, excepto en el pecado. ¿Ya? Perfecto, ya. Y por eso Jesús, cuando está en el huerto y acontece todo lo que sabemos, él llora. Cuando muere su gran amigo, muere su gran amigo Lázaro, llora. Cuando ve situaciones, no sé, cuando está en el templo y ve que está todo el mundo vendiendo y haciéndose la América fuera del templo, él se enoja. Y son reacciones muy humanas, ¿ya? Claro, él verdaderamente incluso él podría, como dice el himno de la Kénosis en la carta de San Pablo a los filipenses, dice que él se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, así que uno como nosotros. Él, humanamente, por decirlo de alguna manera, pudo haber dicho, no, yo soy hijo de Dios y no tengo por qué pasar por esto. Pero Dios se hace hombre a través del seno de la Virgen María y se hace uno como nosotros, menos en el pecado. ¿Ya? Y por eso dice, después cantando en la cruz, dice que no beba, como dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tuya. Y yo creo que la enseñanza de Jesús también es súper, es clara, no es compleja. Ya, es lo que él lo podía haber dicho, yo soy hijo de Dios, soy un rey, yo soy también hijo de él, soy todopoderoso, puedo hacer lo que yo quiera, pero él dice San Pablo, y repito lo de la carta de San Pablo a los filipenses, que es tan bonita, que se llama el himno de la Kénosis, así se llama, y él se despoja de todo, se anonadó a sí mismo y tomó condición de esclavo, y esa condición lo llevó a la muerte y una muerte de cruz, y por eso Dios lo resucitó y le dio el nombre más alto que existe. Cristo Jesús es nuestra luz, es nuestra esperanza. ¿Ya? Pero yo creo que eso igual, como dice Gonzalo, podría haber sido fácilmente, pero él no hizo alarde de su condición de hijo de Dios, sino que también ahí aflora su dimensión humana, que es la que tenemos nosotros. ¿Ya? Espero haber sido claro, ¿ya? Dentro de lo que van saliendo, y es bueno que planteen estas preguntas, siempre es súper buena, porque a veces más que preguntas es como aclarar algunas cositas, eso también nos va ayudando, ¿ya? Profe, Me están diciendo que nos quedan poquitos minutos. profesor. Sí, Dígame. ¿Quién Hola. ¿Quién es? En el computador de Héctor Gloria, la señora, ¿De dónde son ustedes? de acá de La Serena. Ya, dígame. Sí, respecto a lo que estaba diciendo, que es como súper interesante el tema de Cristo, ¿cierto? La capacidad de discernimiento. El eco que a mí me hace esto es que Él, en su condición humana, nos deja a nosotros los humanos una tremenda lección de discernimiento, más allá de su condición de Él divina, porque, por supuesto, como usted dice, Él, hombre, menos en el pecado, respecto de nosotros, pero es como el legado que nos deja para que nosotros en nuestra condición humana sepamos discernir. Eso quería aportar. Sí, el discernimiento, queridos estudiantes aventajados que tengo yo, ¿cómo podemos
enriquecer nuestro discernimiento. ¿De qué manera? Estudiando la palabra. Estudiando la palabra. ¿Quién Estudiando la palabra. quien escudriña las Sí. escrituras descubre quién es Dios y cuál es el proyecto de Dios hacia nosotros, ¿ya? Si no, también está la experiencia de las personas que vamos a tener, como decíamos al comenzar el encuentro de hoy. Pero la manera para obtener discernimiento es a través de la palabra. La palabra. Y no tan solo desde una mirada intelectual, como yo he dicho muchas veces, sino que también experiencial. Todo lo que está en la Biblia es nuestra propia experiencia, nuestras fragilidades, nuestros pecados, nuestras idolatrías, nuestra poca fe, nuestras enfermedades, etc. A través de la palabra de Dios vamos conociendo cuál también es la voluntad de Dios hacia mí, hacia lo que yo estoy haciendo hoy en día, con mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en el servicio que yo hago en mi comunidad. Lo vamos teniendo de aquí, porque muchas veces, con lo que somos catequistas, lo que muchas veces caemos los catequistas es que creer que las sabemos todas y nos imponemos. Ese gran peligro de un catequista. Sí. Y aquí para ser catequista se requiere una cosa muy importante, la humildad. La humildad. Porque sin la humildad nos anunciamos a nosotros mismos. Y aquí el que estamos anunciando es a Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada en el seno de la Virgen María, y que aquí está toda tu vida y toda la mía está aquí. ¿Ya? Aquí, una vez cuando yo estaba estudiando en el seminario, salió uno de estos señores que tiene un cargo alto, que en ese entonces tenía un cargo súper alto en el Vaticano en aquel entonces, estaba el Papa Ratzinger, Benedicto, y dijo una cosa muy seria, dijo, en la iglesia no necesitamos ingenieros eclesiásticos, la iglesia necesita pastores, ¿ya? Es decir, que no solamente hombres con una muy buena formación que tiene que ser así, sino que por sobre eso, ser pastores. Porque si es por ser ingenieros hay muchos, y muchos mejores que yo sin duda, o que otro, o quizá alguien como nosotros los que están conectados. Para conocer bien a Dios, el discernimiento, es necesario la palabra, la oración. Quiero decir, le decía, ¿cómo podemos aumentar el discernimiento? Palabra, oración, adoración al Santísimo, saber como lo que vivimos el sábado pasado en cada uno en su sector. El texto de los peregrinos de Maús es clave, porque Dios no le hizo violencia a ninguno, Jesús no le hizo violencia a ninguno de los discípulos de Maús. No le dijo, ya, pues no sean porfiados y entiendan bien las cosas, no. Él habló, y los discípulos sentían que les ardía el corazón. Y después cuando reconocen a Jesús en la fracción del pan, se dan cuenta de que aquel que le hablaba era el maestro. Y así tenemos que ser nosotros, siempre haber un maestro que nos va a ayudar, ¿ya? Y el salmo que recién decía una hermana que también se hizo el sábado, Señor, tú me escrutas y me conoces, todo ese salmo es maravilloso. Hacer ejercicio, con esto voy a terminar. San Agustín, que era seco como Santo Tomás, nos decía de que así como los atletas se preparan para ir a las Olimpiadas y ganar, ¿no? O ir a un mundial, aunque Chile no va a ir a ningún mundial esta vez, se preparan en equipo, va con un solo objetivo, que es ganar. Y decía San Agustín, yo lo explico muy sencillo, pero decía, la manera que tenemos de fortalecer o de ejercitar el alma es leyendo los 150 salmos. Ese es el gimnasio para el alma, los 150 salmos. Eso lo decía tan bonito San Agustín, con unas palabras de esos españoles antiguos que hay, textos de él, pero para decirlo más simplecito es eso, que el gimnasio para nuestro espíritu son los salmos y es la palabra de Dios. Y ahí vamos a tener discernimiento y para reconocer si lo que me está hablando o lo que me está susurrando a mí es de Dios o es del demonio.
¿Hago el bien o hago el mal? Eso es discernimiento. Y saber que si yo me equivoco, hay consecuencias. Pero está la misericordia de Dios, como dijo súper bien recién un hermano, están los sacramentos, que eso es re importante también tenerlo súper claro, que la iglesia también en su sabiduría a través de los siglos ha discernido los sacramentos, que van en ayuda de nosotros, en ayuda para nuestra salvación, ¿no? Para también ir creciendo en la vida espiritual. Yo llego hasta aquí porque me queda un minuto, no los quiero torturar más, y este curso está contemplado para 1 hora cronológica, y a mí me gusta respetar los tiempos. Agradezco su sintonía, y que Dios les bendiga, y no se olviden, pedir, también para mí, discernir. Alguien abrió un teléfono por ahí, un micrófono. Discernir lo que Dios nos quiera decir, lo que te va a decir a ti a través de este taller, o este diplomado de Biblia, lo que nos ha ido diciendo a través de estos encuentros del día sábado, los que nos va a ir diciendo más adelante, y que todo es para honor y gloria de Dios y para servicio de la iglesia. ¿Ya? Ahí llegó el Jorge, pues no sé si él va a decir algo porque yo ya me quedé seco. Hola, sí está ahí Muchas nuestra gracias. coordinadora. Y cortito, si me permiten, Paula y Hernán. Gracias, profesor, y quiero a nombre de todo el equipo, a lo mejor ya se dijo, pero agradecer su asistencia al primer retiro bíblico del día sábado 12 de julio y ir agendando el 23 de agosto con tiempo, con la gracia de Dios. Y hay una fecha muy importante, estimados hermanos, que yo quisiera que anotáramos. El 6 de septiembre es nuestro gran día. Ahí les quiero invitar a discernir, como nos decía nuestro profesor, y a ocupar un eslogan muy bonito, que hay que dejar a Cristo por Cristo, porque ese día, 6 de septiembre, es la ceremonia de nuestra certificación. Entonces vamos a viajar de todas nuestras vicarías del Valle de Ovalle, de La Serena, de Coquimbo, de Andacollo, a nuestra ceremonia de certificación el 6 de septiembre. Pronto nuestros coordinadores, Paula y Hernán, van a hacer llegar un correo más formal, pero estas fechas es importante que las puedan agendar con mucho tiempo, el 23 de agosto y el 6 de septiembre. Pronto ya les vamos a avisar lo que viene del curso de Dei Verbum, pero ahora estas 2 fechas les vamos a agradecer mucho que la puedan agendar y extender para el 23 a todas las personas que conozcan. Los retiros son abiertos para toda la comunidad. Eso quería decirles a todos, hermanos, y agradecer al equipo por el arduo trabajo que hizo el día 12, y que el Señor nos siga bendiciendo, sigamos orando.